La millonaria lo perdió todo, pero yo, una empleada doméstica criando sola a mi hijo, cambié su vida en un solo momento. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. La millonaria lo perdió todo, su imperio desplomándose en ruinas. Y ahí estaba yo, solo una empleada doméstica que limpiaba su imponente penthouse en la colonia Polanco, luchando por salir adelante y criar sola a mi hijo. Ese único momento cambió su vida. Aunque nadie fuera de esas paredes, lo creería jamás. Tal vez estés trabajando para alguien que nunca te dice gracias, o limpiando mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Y qué hora es ahora? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Soy María, de mediana edad, desgastada por años de trabajo extenuante pero aún en pie. Llevo mi uniforme azul descolorido como armadura, la tela áspera por infinitas lavadas y derrames. Cada mañana despierto antes de que la Ciudad de México cobre vida, el tacto frío del trapeador tranquilizándome mientras friego las migajas de los pisos de mármol. El aire huele débilmente a cera de limón mezclada con el amargo aroma del agotamiento. Mis llaves tintinean suavemente mientras me muevo por las sombras de una riqueza que nunca poseeré. El penthouse se extiende 40 pisos sobre el caos de la capital, pero aquí arriba el silencio presiona contra mi pecho como una piedra. La señora Victoria Steinberg, ese es su nombre, aunque ella rara vez usa el mío. Para ella, soy solo la muchacha, o oiga usted. Construyó su fortuna invirtiendo en la bolsa de valores, viendo millones fluir como agua entre sus dedos. Su riqueza en pesos parecía infinita, al menos en la superficie. Transacciones de Bitcoin, portafolios de criptomonedas, inversiones en oro, palabras que flotaban en sus llamadas telefónicas mientras yo tallaba los zoclos, invisible como un mueble. Pero bajo el ritmo constante de la limpieza, mi mente se agita con una preocupación constante. ¿Cómo voy a mantener a mi hijo hoy? Miguel tiene 14 años ahora, creciendo rápido en Iztapalapa con mi hermana Rosa. Mando casi todo mi sueldo a casa, guardando apenas lo suficiente para mi pequeño departamento en Doctores y el pasaje del metro a esta prisión reluciente. La semana pasada me perdí otra vez su partido de básquet. Rosa me mandó una foto borrosa de él metiendo la canasta ganadora. Esa noche mi teléfono vibró con la voz cortante de la señora Steinberg. María, quédese hasta tarde. El baño de visitas necesita limpieza profunda. No puedo permitir nada menos que perfecto. Ni gracias, ni reconocimiento de que había trabajado 12 horas seguidas. Solo más trabajo. Recuerdo aferrar el teléfono con dedos temblorosos, mirando la foto de Miguel en mi pantalla quebrada. Su sonrisa se parecía tanto a la de su padre, antes de que Carlos nos abandonara cuando Miguel tenía 2 años, persiguiendo sueños de dinero fácil que nunca llegaron. Ahora soy solo yo, mandando casi cada peso a casa mientras vivo de sopas de sobre y café de marca libre. Algunas noches cuento las monedas en mi bolsa solo para sentir que tengo algo, lo que sea mío. El penthouse brilla con perfección fría, pisos de mármol italiano que muestran cada huella, candelabros de cristal que atrapan la luz como lágrimas congeladas, ventanales del piso al techo con vista al bosque de Chapultepec, donde las familias hacen picnics mientras yo tallo sus migajas de la mesa de otra persona. La colección de arte de la señora Steinberg cuelga en paredes que sacudo diario. Pinturas que valen más de lo que ganaré en toda mi vida. Su vestidor del tamaño de mi sala guarda vestidos de diseñador con etiquetas que podrían pagar la universidad de Miguel. Sin embargo, se queja cuando uso una servilleta extra. María está desperdiciando materiales otra vez, me dijo el martes pasado, sus uñas manicuradas tamborileando contra las cubiertas de granito. ¿Cree que el dinero crece en los árboles? La ironía no se me escapó. Esto de una mujer que gastaba más en el almuerzo que lo que yo ganaba en una semana. Pero asentí, me disculpé, prometí ser más cuidadosa.
Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Nos disculpamos por ocupar espacio en su mundo. Pienso en cuando empecé aquí, hace 6 años. Estaba desesperada entonces, Miguel de apenas 8 años y Rosa luchando por alimentar a sus propios 3 hijos. El anuncio de trabajo prometía buen pago, prestaciones, respeto. Recuerdo caminar aquí por primera vez, mis mejores zapatos chirriando en ese piso de mármol, mi corazón latiendo con esperanza. La señora Steinberg apenas me miró durante la entrevista. Estaba ocupada revisando su portafolio de acciones en el teléfono, murmurando sobre pagos de dividendos y asignación de activos. «Entiende que esta es una casa de alto nivel», dijo sin levantar la vista. «Esperamos discreción, eficiencia, invisibilidad». «¿Puede ser invisible, María?». Asentí ansiosamente, sin entender entonces lo que realmente quería decir. Sin entender que invisible significaba que perdería pedazos de mí misma en esos cuartos pristinos, que mi voz se haría más pequeña con cada día que pasara. El trabajo no era solo limpiar. Me convertí en su sombra, anticipando necesidades que nunca expresaba. Aprendí su horario mejor de lo que ella misma lo conocía. Café a las 6:30, exactamente 2 azúcares, servido en la taza de porcelana azul. Memoricé qué periódicos prefería, cómo le gustaban las toallas dobladas, el ángulo preciso de las revistas en su mesita de noche. Cuando sus amigas venían para sus almuerzos de caridad, yo servía su champán y escuchaba discutir sus retornos de inversión mientras permanecía invisible como me había entrenado. Pero la invisibilidad tiene sus ventajas. Escucho cosas, veo cosas. Sé que su matrimonio se mantiene unido por contratos prenupciales y orgullo, que su hijo solo llama cuando necesita dinero para su restaurante fracasado, que su hija no le ha hablado en 2 años por algún escándalo familiar en los negocios. Sé que toma pastillas para dormir y antidepresivos, que llora silenciosamente en su baño mientras yo limpio la recámara contigua. La gente rica piensa que los pobres somos sordos y ciegos. No somos ninguna de las 2 cosas. Las pequeñas bondades eran escasas, abrumadas por un océano de crueldad casual. Cuando me dio gripa el invierno pasado y vine a trabajar igual porque no podía permitirme faltar, me hizo limpiar con fiebre. Después se quejó de que no me movía lo suficientemente rápido. Cuando Miguel ganó una feria de ciencias en la escuela y le mostré su foto con orgullo, la miró por medio segundo antes de preguntar si había terminado de pulir la plata. Cuando mi hermana llamó para decir que Miguel preguntaba por qué mamá nunca lo visitaba, la señora Steinberg estaba parada a 1 metro de distancia, tamborileando el pie con impaciencia, porque su almuerzo se retrasaba 2 minutos. «¿Sabes, María?», me dijo una tarde mientras yo organizaba su joyero, «realmente somos como familia aquí. Nos cuidamos mutuamente». Pero cuando pedí un pequeño adelanto para ayudar con los útiles escolares de Miguel, suspiró como si hubiera pedido las joyas de la corona. «Ustedes siempre quieren algo extra. ¿No pueden simplemente estar agradecidas por lo que tienen? Ustedes». Esas palabras cortaron más profundo que su rechazo. Las microagresiones se acumulaban como polvo en las esquinas, pequeñas, persistentes, venenosas. Sus amigas hablaban de mí en tercera persona mientras yo estaba ahí parada. «Es buena con las manchas», decían, o «es callada», lo cual es bueno. Nunca mi nombre, nunca dirigiéndose a mí. Cuando llegaban repartidores o técnicos al penthouse, ella los presentaba por nombre, pero se refería a mí solo como mi empleada doméstica. Me convertí en una función, no en una persona. El dinero parecía fluir infinitamente por este lugar. La señora Steinberg mencionaba casualmente gastar 50,000 pesos en un fin de semana de compras, o su última inversión en criptomonedas generando ganancias de 6 cifras. Tenía barras de oro guardadas en una bóveda privada en Santa Fe. Mantenía múltiples cuentas bancarias en 3 países. Ganaba ingresos pasivos de inversiones inmobiliarias que ni podía pronunciar.
Sin embargo, cuando pedí un aumento por costo de vida después de 3 años sin uno, alegó que el presupuesto doméstico estaba apretado. «Los tiempos están difíciles para todos, María», dijo, navegando por su app bancaria que mostraba saldos de 7 cifras. «Todos tenemos que hacer sacrificios. Mi sacrificio era mandar a mi hijo a la cama con hambre algunas noches. Su sacrificio era comprar solo un par de zapatos de diseñador ese mes, en lugar de 3. La soledad era sofocante. Trabajando en esta tumba de riqueza, mientras mi vida real sucedía a kilómetros de distancia, experimentada a través de llamadas y mensajes. La voz de Miguel cambiando de niño a hombre joven mientras yo tallaba pisos de extraños, perdiéndome su primer día de preparatoria porque la señora Steinberg necesitaba que supervisara una cena donde los invitados discutían sus negocios multimillonarios sobre vino que costaba más que mi renta mensual. Desarrollé un ritual de caminar por el penthouse después de que todos se fueran, tocando superficies que acababa de limpiar, mirando por esos ventanales masivos a una vida que observaba pero nunca vivía. A veces me paraba en el closet de la señora Steinberg, rodeada de seda y cashmere, e imaginaba cómo se sentiría elegir ropa por belleza en lugar de durabilidad, comprar cosas porque las querías en lugar de necesitarlas. Pero luego la culpa aplastaba esa breve fantasía. Miguel necesitaba zapatos nuevos. Rosa necesitaba ayuda con los víveres, y aquí estaba yo jugando a disfrazarme en el sueño de otra persona. Una noche, la realidad se resquebrajó como un huevo. Estaba sacudiendo la oficina de la señora Steinberg cuando irrumpió, con la cara roja y temblando, el teléfono pegado a la oreja. No me vio al principio. Había dominado el arte de volverme mueble invisible. Su conversación era cortante, llena de pánico, repleta de términos financieros que había escuchado pero nunca entendido. Llamadas de margen, posiciones apalancadas, crisis de liquidez. Su vasta fortuna, construida sobre inversiones bursátiles y arriesgadas transacciones de criptomonedas, se desplomaba más rápido que un castillo de naipes. «¿Cómo que la billetera de Bitcoin está comprometida?», gritó al teléfono. «Esos activos se suponía que eran seguros. Todo mi patrimonio neto estaba amarrado en ese portafolio». La torre dorada de su riqueza se derrumbaba, y ella ni siquiera sabía que yo estaba ahí, presenciando la caída del imperio. Cuando finalmente me notó, parada congelada con un trapo en la mano, su vergüenza se convirtió en rabia. «¡Lárguese! ¿No ve que estoy ocupada?». Pero ya había escuchado demasiado. La mujer que me trataba como basura por su dinero se estaba ahogando en deudas, igual que el resto de nosotros. Esa noche no pude dormir. Miguel me llamó para contarme de su día, su voz brillante con energía adolescente, y me di cuenta de que había estado viviendo en 2 mundos, el real de él y el artificial de ella, y de alguna manera perdiéndome en ambos. Después de colgar, me senté en mi pequeño departamento en Doctores, mirando la mancha de humedad en mi techo, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya no iba a ser invisible. La mañana siguiente llegué al trabajo usando el mismo uniforme, cargando los mismos materiales, pero algo dentro de mí había cambiado. Cuando la señora Steinberg me regañó por dejar rayas en un espejo, en lugar de disculparme inmediatamente, la miré a los ojos y dije: «Lo voy a arreglar». No, perdón, ni solo reconocimiento sin autoflagelación. Parecía sorprendida por mi tono calmado, pero seguí trabajando, ya sin encogerme bajo su mirada. Pasaron los días y comencé a notar las cosas de manera diferente. Los periódicos financieros esparcidos en su escritorio contaban una historia de desesperación, certificados de acciones de compañías que habían quebrado, cartas de bancos sobre pagos vencidos de propiedades que nunca había escuchado mencionar.
Su cajón lleno de tarjetas de crédito, la mayoría declinadas. La mujer que había construido su identidad sobre la riqueza estaba sangrando dinero, y su trato cruel hacia mí no se trataba realmente de mí. Se trataba de su propio terror de convertirse en lo que ella pensaba que yo era. Impotente. Pero esto era lo que no entendía. Yo nunca fui impotente. Había estado sobreviviendo con migajas mientras ella vivía en abundancia, manejando mis pequeños ingresos con habilidades que ella nunca había necesitado aprender. Conocía cada tienda de descuento en Doctores, cada actividad gratuita para niños en Iztapalapa, cada forma de estirar un peso hasta que gritara. Había construido una vida de la nada mientras ella había heredado sus cimientos y los vio desmoronarse. Mi fuerza venía de la necesidad. La suya había venido de números en una pantalla. La primera vez que le dije no, fue casi accidental. Exigió que trabajara hasta tarde un viernes, el cumpleaños de Miguel, para limpiar para una fiesta que organizaba para impresionar a inversionistas potenciales. En el pasado habría cancelado mis planes, inventado una excusa para Miguel, elegido su conveniencia sobre mi corazón. Pero esa noche, mirando la tarjeta de cumpleaños que había comprado para mi hijo, dije, no puedo quedarme hasta tarde. Me voy a asegurar de que todo esté perfecto antes de irme, pero tengo un compromiso. Me miró como si hubiera hablado en idioma extranjero. María, esto es importante. ¿No puede esperar su... lo que sea? Mi lo que sea. El cumpleaños de mi hijo era lo que sea para ella, pero en lugar de desmoronarme, me enderecé. Voy a tener todo listo para las 5. Si necesita algo después, va a tener que manejarlo usted misma. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, pero también se sintieron como verdad. Esa noche tomé el metro a Iztapalapa por primera vez en meses. La cara de Miguel, cuando entré por la puerta de Rosa, valía cada consecuencia que pudiera enfrentar. Comimos pastel del súper y vimos su película favorita, y me quedé dormida en el sofá de Rosa, con la cabeza de mi hijo en mi hombro. Por una noche, no fui la mujer que limpiaba los desastres de otros. Fui la madre de Miguel, completa y entera. La reacción de la señora Steinberg el lunes siguiente era predecible. Silencio frío, tareas extras, pequeñas humillaciones diseñadas para recordarme mi lugar. No me despidió. Me necesitaba demasiado, y ambas lo sabíamos. Pero la dinámica había cambiado. Había probado mi propio poder y era adictivo como el vino. Durante las siguientes semanas comencé a verla de manera diferente. La mujer imperiosa que me había tratado como propiedad estaba cada vez más frenética, desesperada, haciendo llamadas que se volvían más suplicantes con cada día que pasaba. Su asesor de inversiones dejó de devolver llamadas. Sus socios comerciales evitaban las juntas. El mercado de criptomonedas había colapsado, eliminando millones en sus activos digitales. Los portafolios de acciones que la habían hecho sentir invencible ahora eran papel inútil. Su patrimonio neto se evaporaba como vapor y se ahogaba en deudas que no podía pagar. Comencé a investigar, no intencionalmente al principio, solo curiosidad sobre términos que había escuchado. Pero mi pequeño departamento en Doctores se convirtió en un aula donde aprendí sobre mercados y dinero, sobre la diferencia entre riqueza y flujo de efectivo, entre activos y pasivos. Descubrí que la fortuna de la señora Steinberg estaba construida sobre apalancamiento y préstamos, sobre dinero prestado y tiempo prestado. Cuando el castillo de naipes colapsó, se quedó con muebles hermosos y deudas aplastantes. Mientras tanto, mi propia vida pequeña se volvía más rica en formas que no se podían medir en pesos. Miguel y yo comenzamos a hablar todas las noches, realmente hablar, no solo chequeos rápidos entre mi agotamiento y su tarea. Rosa visitó mi departamento por primera vez en años, ayudándome a colgar cortinas que finalmente me había comprado.
Me inscribí en una clase nocturna de contabilidad en el colegio de bachilleres, en parte por curiosidad y en parte por esperanza. Aprender sobre balances y márgenes de ganancia se sentía como adquirir un nuevo idioma, el idioma del mundo que siempre me había excluido. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche a finales de octubre. La señora Steinberg había estado haciendo llamadas cada vez más frenéticas todo el día, su voz volviéndose chillona mientras cada conversación terminaba en decepción. Su contador no devolvía llamadas. Su abogado exigía pago por servicios pasados. Los bancos se acercaban y su fachada millonaria se resquebrajaba como pintura vieja. Estaba limpiando su oficina cuando terminó una llamada particularmente devastadora y se desplomó en su silla del escritorio, sollozando. Lágrimas reales, no del tipo manipulativo que usaba para salirse con la suya. Por primera vez desde que la conocía, se veía pequeña, humana, rota, y a pesar de todo lo que me había hecho, sentí algo inesperado. Lástima. Señora Steinberg, dije suavemente. Está bien. Me miró con rímel corriendo por las mejillas, pareciendo sorprendida de que yo siguiera ahí, aún humana, aún capaz de compasión, después de toda su crueldad. Estoy arruinada, María, susurró. Todo se fue. La casa, las inversiones, el negocio, todo. Voy a perder todo. Y aquí es donde la historia da su verdadero giro. En lugar de sentirme vindicada o satisfecha, me escuché preguntando, ¿qué pasó? Me contó todo. Las malas inversiones, las llamadas de margen, el colapso de criptomonedas, el esquema Ponzi en el que sin saberlo había invertido. Su fortuna, una vez valuada en millones, se había convertido en deuda medida en los mismos números. Enfrentaba bancarrota, ejecución hipotecaria, la destrucción completa de todo sobre lo que había construido su identidad. Mientras hablaba, algo hizo clic en mi mente. Las clases de contabilidad que había estado tomando, la educación financiera que había ganado manejando mis propios recursos escasos, las habilidades que había desarrollado de años de hacer que nada se extendiera para cubrir todo, entendía su situación mejor que ella. Su problema no era solo el dinero que había perdido. Era que nunca había aprendido a vivir sin recursos ilimitados. Nunca había aprendido lo que yo había sabido toda mi vida: cómo sobrevivir. Señora Steinberg, dije cuidadosamente, ¿puedo ver sus estados financieros? Me miró con sorpresa. Cuando la empleada doméstica invisible se había convertido en alguien que entendía estados financieros. Pero la desesperación la hizo humilde. Me mostró todo. La deuda aplastante, los activos sin valor, la crisis de flujo de efectivo que la ahogaba. Pasé el fin de semana estudiando su situación, aplicando todo lo que había aprendido en mis clases nocturnas y de mi propia vida de supervivencia financiera. Para el lunes tenía un plan, no un milagro, no una solución mágica, pero un camino realista hacia adelante. Requeriría que vendiera el penthouse, liquidara activos, viviera modestamente mientras se reconstruía. Requeriría que aprendiera habilidades que nunca había necesitado antes. Requeriría que se convirtiera en muchas formas, en más como yo. Puedo ayudarla, le dije el lunes por la mañana, pero las cosas tendrían que cambiar por aquí. Me miró con confusión y algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué quiere decir? Respiré profundo y dije palabras que nunca me había imaginado decir. Quiero decir que seríamos socias, no patrona y sirvienta. Usted necesita a alguien que entienda gestión de dinero y supervivencia de crisis. Yo necesito a alguien que entienda negocios y tiene conexiones. Podríamos ayudarnos mutuamente. La mujer que me había tratado como mueble de repente me vio como persona. La mujer que nunca se había molestado en aprender el nombre de mi hijo preguntó por la educación de Miguel. La mujer que me había pagado migajas comenzó a entender que mis habilidades financieras, nacidas de la necesidad, podrían ser exactamente lo que necesitaba para sobrevivir su crisis.
Pero aquí es donde la historia se complica, porque la vida real nunca es simple. Su familia, su hijo consentido, su hija alejada, su esposo que había estado viviendo de su dinero por décadas, no tomaron bien mi nuevo papel. Cuando se enteraron de que la muchacha estaba dando consejos financieros a su gallina de los huevos de oro, su reacción fue rápida y viciosa. ¿Quién se cree que es?, exigió su hijo durante una junta familiar que escuché desde la cocina. Es solo la muchacha. ¿Ahora está tratando de aprovecharse de la situación de mamá? Su hija, que había volado desde Los Ángeles cuando supo de la crisis financiera, fue peor. Esto es exactamente lo que hace esta gente. Esperan a que seamos vulnerables. Después se mueven como buitres. Esta gente. Ahí estaba otra vez, la frase que me reducía a algo menos que humano. Pero esta vez, en lugar de encogerme, sentí mi columna enderezarse con orgullo silencioso. Esta gente sobrevive cada día sin nada. Esta gente hace milagros de sobras. Esta gente conoce el valor de un peso porque hemos ganado cada uno. Los ataques se volvieron personales. Me acusaron de robar, de manipular a su madre, de aprovecharme de una mujer desesperada. Amenazaron con arrestarme, despedirme, deportarme, lo que fuera para deshacerse de la verdad inconveniente que yo representaba. Pero la señora Steinberg sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. María se queda, dijo silenciosamente. Ella es la única que ofrece soluciones reales en lugar de culpas. Fue entonces cuando me di cuenta del verdadero giro en esta historia. No se trataba de una mujer pobre ayudando a una rica. Se trataba de dos mujeres reconociendo su humanidad común a través de una división que había parecido insuperable. La señora Steinberg se había estado ahogando en dinero, tan seguramente como yo me había estado ahogando en su ausencia. Su riqueza la había aislado de la realidad tan completamente como mi pobreza me había aislado de la oportunidad. Durante los meses siguientes, trabajamos juntas de formas que habrían parecido imposibles un año antes. Yo la ayudé a crear presupuestos, algo que nunca había necesitado hacer. Ella me ayudó a entender principios de inversión, enseñándome de sus errores. Yo le mostré tiendas de descuento y transporte público. Ella me introdujo a redes de negocios y desarrollo profesional. Ambas estábamos aprendiendo a vivir en un espacio medio que ninguna había habitado jamás. El proceso no fue suave. Hubo momentos cuando su vieja prepotencia salía a la superficie, cuando esperaba que trabajara por gratitud en lugar de pago justo. Hubo momentos cuando mi propio resentimiento se encendía, cuando años de humillación amenazaban con envenenar mi compasión. Pero seguimos trabajando en ello. Dos mujeres construyendo algo nuevo de los restos de lo que vino antes. Miguel visitó el penthouse por primera vez esa primavera. La señora Steinberg había insistido en conocerlo, y yo había tenido terror de cómo podría ir ese encuentro. ¿Lo vería como yo? ¿Brillante, divertido, bondadoso? ¿O vería solo otra carga adjunta a su antigua sirvienta? Pero cuando Miguel entró, enderezando su mejor camisa y dándole la mano con las buenas maneras que Rosa le había inculcado, algo se suavizó en su cara. Tu madre me ha estado contando sobre tus proyectos de ciencias, dijo, y casi lloré escuchándola usar la palabra madre en lugar de empleada doméstica. Hablaron por una hora sobre su escuela, sus sueños de ser ingeniero, sus preocupaciones sobre los costos universitarios. Cuando nos fuimos ese día, presionó una tarjeta en mi mano. No dinero, sino información de contacto para un programa de becas que había aprendido a través de sus conexiones de negocio. El penthouse se vendió ese verano. La señora Steinberg se mudó a un modesto departamento de 2 recámaras en la Roma. Bonito, pero no el palacio que había ocupado antes. La ayudé a empacar e insistió que me llevara varios artículos que ya no podía permitirse conservar. Una lámpara hermosa para mi departamento, libros para Miguel, un abrigo abrigado que me quedaba perfecto. Estos no son caridad, dijo firmemente.
Son pago por servicios que nunca fueron compensados apropiadamente. Mi propia vida también se transformaba. Las habilidades de contabilidad que había aprendido, combinadas con el conocimiento de negocios que ella había compartido, llevaron a trabajo independiente, ayudando a otros dueños de pequeños negocios a manejar sus finanzas. Miguel comenzó a venir a la ciudad los fines de semana y explorábamos museos y parques por los que había caminado, pero nunca entrado durante mis años de servidumbre. Rosa visitaba más seguido, asombrada por los cambios que veía en mí y en mi relación con la señora Steinberg, quien ahora llamaba Victoria, persona a persona. Para el otoño, había dejado completamente el trabajo doméstico. Mi base de clientes había crecido por recomendaciones y estaba ganando más dinero del que jamás había ganado limpiando casas. Pero más importante, lo estaba ganando con dignidad. Victoria y yo permanecimos cercanas, nuestra relación evolucionada a amistad genuina, construida sobre respeto mutuo y experiencia compartida. Ella había aprendido a vivir dentro de un presupuesto. Yo había aprendido a valorar mi propia experiencia. Ella había descubierto que la felicidad no requería millones. Yo había descubierto que mi inteligencia e intuición siempre habían sido valiosas, aun cuando nadie las reconocía. Los miembros de la familia que habían sido tan crueles durante su crisis, de repente quisieron volver a su vida cuando comenzó a estabilizarse financieramente. Su hijo vino buscando inversión en su restaurante. Su hija llamó pidiendo ayuda con el enganche de una casa. Su esposo, que había estado sospechosamente ausente durante lo peor del colapso financiero, de repente quería arreglar las cosas. Pero Victoria había aprendido algo importante durante sus meses de humildad. Podía ver el verdadero carácter de las personas cuando el dinero no nublaba su juicio. «Es gracioso», me dijo tomando café un sábado por la mañana en su departamento de la Roma. Cuando tenía todo, pensaba que el dinero era lo más importante del mundo. Ahora sé que lo más importante es saber quién está contigo cuando el dinero se va. Ambas éramos mujeres diferentes de las que habíamos sido un año antes. Ella más centrada y sabia, yo más confiada y empoderada. Miguel se graduó de la prepa esa primavera con honores y una beca completa para estudiar ingeniería. Victoria asistió a su ceremonia de graduación, sentándose conmigo y Rosa en las gradas, vitoreando tan fuerte como cualquier familiar cuando dijeron su nombre. Más tarde, en la cena de celebración que compartimos en un restaurante en Iztapalapa, Miguel levantó su vaso de refresco y dijo: «Por mamá, que me enseñó que no necesitas millones para ser rica, y por la señora Victoria, que me enseñó que los problemas de dinero no te tienen que quebrar». Esa noche, tomando el metro de vuelta a Doctores, miré mi reflejo en la ventana oscura y vi a alguien que apenas reconocía. No la mujer invisible que había limpiado baños de gente rica mientras sus propios sueños juntaban polvo. No la madre desesperada que había sacrificado cada migaja de dignidad por la supervivencia de su hijo. Vi a una mujer que había encontrado su voz, su valor, su poder, no a pesar de sus humildes comienzos, sino por ellos. El negocio que había empezado creció constantemente. Contraté a 2 mujeres de mi antiguo barrio, enseñándoles las mismas habilidades de contabilidad que me habían abierto puertas. Victoria se convirtió en mi fuente de referencias más entusiasta, conectándome con otros dueños de negocio que necesitaban orientación financiera. María me salvó la vida, les decía, no con un milagro, sino con sabiduría y trabajo duro. El respeto en su voz cuando hablaba de mí valía más que todo el dinero que una vez había atesorado. A veces hablábamos de esos primeros días, la crueldad y humillación que había soportado en su penthouse. Se disculpaba, no con las palabras vacías de alguien tratando de limpiar su conciencia, sino con arrepentimiento profundo y comportamiento cambiado. «No te veía», admitió.
Veía una función, un servicio, no un ser humano con sus propios sueños y luchas. Me avergüenzo de quién fui entonces. Su disculpa significaba algo porque venía con reconocimiento y transformación. Pero yo también había aprendido algo importante. El perdón no se trata de olvidar o excusar comportamiento dañino. Se trata de elegir no dejar que las acciones pasadas de alguien más envenenen tu felicidad presente. Perdoné a Victoria no por ella, sino por mí. Me rehusé a cargar el peso de su crueldad pasada en mi nueva vida. La mujer que me había tratado como basura se había ido, reemplazada por alguien que había aprendido humildad por las malas. La mujer que había absorbido ese trato también se había ido, reemplazada por alguien que conocía su propio valor. 2 años después de su colapso financiero, la vida de Victoria se había estabilizado de formas más ricas que su antigua riqueza. Vivía modestamente pero cómodamente. Trabajaba como consultora ayudando a otros negocios a evitar los errores que la habían arruinado y mantenía relaciones basadas en autenticidad más que ventaja financiera. Su dinámica familiar también había cambiado. Aquellos que genuinamente se preocupaban por ella permanecieron cerca, mientras que aquellos que solo valoraban su dinero se alejaron. Mi vida se había transformado más allá de mis sueños más salvajes, pero no a través de riqueza repentina o reversa dramática de fortuna. En cambio, había descubierto que las habilidades y fuerza que siempre había poseído eran valiosas. Solo había estado trabajando en lugares donde no eran reconocidas o compensadas justamente. La mujer que había logrado alimentar a su familia con salario mínimo tenía los mismos talentos que consultores financieros bien pagados. La diferencia era respeto, oportunidad y la confianza para exigir valor justo por mi experiencia. Miguel empezó su 2º año de universidad ese otoño, estudiando ingeniería con enfoque en desarrollo sustentable. Quería diseñar sistemas que ayudarían a comunidades como de donde veníamos a acceder a agua limpia y energía confiable. Me enseñaste que la verdadera riqueza es lo que construyes que dura, me dijo durante una de nuestras llamadas semanales. El dinero va y viene, pero la educación y el carácter, eso es permanente. Victoria y yo todavía nos reuníamos regularmente, nuestra relación habiendo evolucionado a amistad genuina. Compartíamos café, discutíamos nuestros respectivos negocios, nos reíamos de lo absurdo de nuestra antigua dinámica. A veces me mostraba fotos de su vida antigua, las fiestas del penthouse, la ropa de diseñador, las vacaciones caras, y sacudía la cabeza con asombro. Pensaba que eso era felicidad, decía, pero solo me estaba entumeciendo con lujo mientras mi alma se moría de hambre. Una tarde, mientras cerraba mi oficina, sí, tenía una oficina ahora, nada lujoso, pero limpio y profesional, reflexioné sobre el viaje desde ese primer momento cuando dije no a quedarme tarde el cumpleaños de Miguel. Ese pequeño acto de amor propio había sido como jalar un hilo que deshizo toda una tapicería de autonegación y servidumbre. Cada elección subsecuente de valorarme había hecho la siguiente elección más fácil, hasta que el autorrespeto se volvió tan natural como respirar. La mujer que una vez había contado monedas en su bolsa, ahora manejaba sumas sustanciales para sus clientes, pero más importante, había aprendido la diferencia entre tener dinero y ser controlada por él. Victoria había perdido su fortuna y encontrado su humanidad. Yo había ganado estabilidad financiera y redescubierto mi dignidad. Ambas transformaciones habían sido necesarias. Mientras caminaba al metro esa tarde, pasando las torres relucientes de Polanco, donde una vez había trabajado invisible y desapreciada, no sentí amargura hacia mi pasado. Cada humillación me había enseñado algo sobre mi propia fuerza. Cada momento de invisibilidad me había mostrado cuánto podía observar y aprender.
Cada peso con el que había luchado a ahorrar me había enseñado habilidades financieras por las que la gente rica pagaba a consultores. La lección más grande no había sido sobre el dinero para nada. Había sido sobre el reconocimiento. No necesitar que otros vieran mi valor, sino aprender a verlo yo misma. La crisis de Victoria había creado una oportunidad para que la ayudara, pero mi disposición a ayudar a pesar de nuestra historia había creado algo aún más valioso. Prueba de que mi compasión era más fuerte que su crueldad pasada, que mi sabiduría valía más que su antigua riqueza. Esa noche, llamé a Miguel para compartir las noticias de que su beca había sido renovada por otro año. Mientras hablábamos, pude escuchar el orgullo en su voz cuando me mencionó a sus compañeros de cuarto. Esa es mi mamá, la consultora de negocios. No mi mamá, la muchacha de la limpieza, aunque nunca me había avergonzado del trabajo honesto. La diferencia era que ahora estaba haciendo trabajo que me desafiaba, me compensaba justamente y me conectaba a una comunidad que valoraba mis contribuciones. Victoria llamó mientras cocinaba la cena, emocionada de compartir que había sido invitada a hablar en una conferencia sobre resistencia financiera y recuperación. «Quieren que hable sobre cómo reconstruirse después de perder todo», dijo. «Pero voy a contar la historia real, sobre cómo no me salvé yo misma. Una mujer a quien había tratado terriblemente eligió ayudarme de todas formas y me enseñó cómo se ve la verdadera riqueza». Después de colgar, me paré en mi cocina, pequeña pero luminosa, con hierbas creciendo en el alféizar y fotos de los logros de Miguel cubriendo el refrigerador, y sentí algo que nunca había experimentado antes: completa satisfacción con mi vida presente. No porque fuera perfecta o porque todos mis sueños se hubieran cumplido, sino porque era auténticamente mía, construida a través de mis propias elecciones y esfuerzos, más que heredada o dada. La historia podría terminar aquí, con dos mujeres que encontraron amistad a través de líneas de clase y un hijo logrando sus sueños educativos. Pero la vida es más desordenada y rica que finales ordenados. El ex esposo de Victoria regresó ese invierno quebrado y desesperado, pidiendo ayuda que ella era financieramente incapaz de proveer, aun si hubiera estado emocionalmente inclinada a hacerlo. El restaurante de su hijo finalmente quebró, y él la culpó por no rescatarlo. Su hija, enfrentando sus propias luchas financieras, exigió acceso a activos que ya no existían. Estas crisis familiares pusieron a prueba las lecciones que ambas habíamos aprendido. Victoria luchó con culpa por no poder ayudar a gente que una vez había apoyado financieramente. La vi luchar con la diferencia entre amar a las personas y rescatarlas, entre ayudar y habilitar. Mi propia dinámica familiar también había cambiado. Rosa ya no necesitaba mi apoyo financiero constante y Miguel se estaba volviendo independiente. Estaba aprendiendo a ser la madre de Miguel en lugar de su proveedora, a ofrecer orientación en lugar de soluciones. La primavera trajo nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Mi negocio había crecido lo suficiente para necesitar contratar personal adicional y encontrar espacio de oficina más grande. Victoria decidió escribir un libro sobre su experiencia, esperando que su historia pudiera ayudar a otros enfrentando crisis financiera. Colaboramos en un capítulo sobre la relación entre clase y carácter, sobre qué pasa cuando el dinero se va y revela quiénes realmente somos debajo de la superficie. La visita de vacaciones de primavera de Miguel ese año fue diferente de cualquier anterior. Vino no como un niño visitando a su madre que luchaba, sino como un joven hombre interesado en su trabajo y orgulloso de sus logros. Recorrimos mi nueva oficina juntos y conoció a mi personal. Mujeres de trasfondos similares al mío, que habían encontrado sus propios caminos al éxito profesional. «No solo te salvaste a ti misma, mamá», me dijo. «Estás creando oportunidades para otras». Esa observación resultaría profética. Para el verano,
Habíamos lanzado un programa de entrenamiento para mujeres en transición del trabajo doméstico a contabilidad y servicios de negocio. Victoria enseñaba voluntariamente sesiones sobre desarrollo de negocio y redes. Yo enseñaba gestión financiera y relaciones con clientes. Nuestra primera clase graduada, de 12 mujeres, todas encontraron empleo o comenzaron sus propios negocios dentro de 3 meses. El programa atrajo atención de medios no porque fuera único ayudar a mujeres de clase trabajadora a ganar habilidades profesionales, sino por la asociación inusual entre una exmillonaria y su exempleada doméstica. Los reporteros querían una historia simple de reversión de roles, pero insistimos en contar la verdad más compleja, que respeto y oportunidad habían estado faltando de la ecuación, no habilidad o inteligencia. Durante una entrevista particularmente profunda, el periodista preguntó a Victoria qué había aprendido de su ascenso y caída y recuperación. «Aprendí que el dinero es una herramienta, no una identidad», respondió. «Cuando perdí mi fortuna, pensé que había perdido todo lo que importaba, pero en realidad había perdido cosas que me impedían descubrir lo que realmente importaba». Cuando el mismo periodista me preguntó cómo había encontrado la fuerza para ayudar a alguien que me había tratado mal, pensé cuidadosamente antes de responder. «El perdón no es algo que haces por la otra persona», dije finalmente. «Es algo que haces para liberarte de cargar sus errores hacia tu nueva vida». El comportamiento pasado de Victoria era su problema. Mi respuesta fue mi elección. Elegí responder con la persona que quería llegar a ser, no la persona que ella me había hecho sentir. El artículo, cuando se publicó, resonó con lectores a través del país. Recibimos cartas de trabajadoras domésticas que habían sido tratadas como invisibles, de gente rica que reconoció su propia ceguera en la historia de Victoria, de familias navegando crisis financiera, de cualquiera que hubiera sentido estar atrapado por circunstancias fuera de su control. El hilo común en todas estas cartas era el hambre por dignidad, respeto y conexión humana auténtica a través de barreras artificiales. Ese otoño, Miguel comenzó su penúltimo año como asistente de profesor, ayudando a otros estudiantes universitarios de primera generación navegar desafíos académicos. El libro de Victoria fue aceptado para publicación, con ganancias designadas para nuestro programa de entrenamiento. Mi negocio se había expandido para servir clientes en 6 estados. Y fui invitada a hablar en conferencias sobre educación financiera y empoderamiento económico. Pero el cambio más significativo era el más silencioso. Había aprendido a ocupar espacio en el mundo sin disculpas, a expresar mi mente sin esperar permiso, a valorar mi tiempo y experiencia tan precisamente como cualquier profesional debería. La mujer que una vez se disculpó por usar una servilleta extra, ahora negociaba contratos y establecía límites con confianza. Una noche de diciembre, mientras la primera nieve comenzaba a caer sobre la Roma, Victoria y yo nos reunimos para nuestro café semanal en una cafetería cerca de su departamento. Habíamos estado reuniéndonos así por más de un año. Nuestras conversaciones variando desde estrategia de negocio hasta actualizaciones familiares, hasta discusiones filosóficas sobre dinero, clase y naturaleza humana. Esa tarde particular parecía contemplativa. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si nunca hubiera perdido el dinero?, preguntó. Si me hubiera quedado rica y tú hubieras seguido invisible. Consideré la pregunta seriamente. Sin su crisis financiera, podríamos haber continuado indefinidamente en nuestra dinámica original, ella mandando, yo obedeciendo, ambas atrapadas en roles que disminuían nuestra humanidad. Creo que ambas necesitábamos la crisis, dije finalmente. No el dolor de ella, sino la oportunidad que creó para convertirnos en personas diferentes. Tu dinero te estaba impidiendo crecer, igual que mi invisibilidad me impedía reclamar mi valor.
Asintió, revolviendo su café pensativamente. Es extraño estar agradecida por lo peor que te haya pasado, pero no puedo imaginar quién sería ahora si no hubiera perdido todo. Mientras caminamos al metro juntas esa noche, reflexioné sobre qué tan completamente había cambiado mi vida en 3 cortos años. De mandar casi cada peso a casa mientras vivía de sobras, a manejar mi propio negocio exitoso, de esconder mi inteligencia para hacer cómodos a otros, a enseñar talleres sobre empoderamiento financiero, de criar a mi hijo a larga distancia a través de llamadas telefónicas y preocupación, a construir una relación basada en respeto mutuo y orgullo compartido en nuestros logros. Los cambios no eran solo sobre dinero, aunque la seguridad financiera ciertamente había hecho todo más fácil. La transformación más profunda había sido sobre agencia, la habilidad de hacer elecciones basadas en mis valores más que mi desesperación. Construir relaciones basadas en reciprocidad más que dependencia. Contribuir a mi comunidad desde una posición de fuerza más que necesidad. Miguel se graduó esa primavera con honores más altos y múltiples ofertas de trabajo de firmas de ingeniería enfocadas en desarrollo sustentable. En su ceremonia de graduación me senté con Victoria, Rosa y varios colegas de mi negocio, rodeada por personas que formaban la familia que había elegido más que simplemente heredado. Cuando dijeron el nombre de Miguel para reconocimiento académico especial, Victoria vitoreó tan fuerte como cualquiera de nosotras, lágrimas corriendo por su cara. Más tarde, en la cena de celebración, Miguel se paró para hacer un brindis. «Por mi mamá», dijo, «que me enseñó que la educación es la inversión que paga los mejores dividendos y que la dignidad vale más que el dinero. Por la señora Victoria, que me mostró que perder todo puede a veces ser el comienzo de encontrarte. Y por todas las mujeres aquí esta noche que han probado que cuando una de nosotras se eleva, elevamos a otras con nosotras». Sus palabras capturaron algo que había estado sintiendo, pero no podía articular, que nuestras transformaciones individuales habían creado ondas que se extendían mucho más allá de nosotras mismas. La humildad de Victoria había restaurado su humanidad. Mi empoderamiento había creado oportunidades para otras mujeres. La educación de Miguel estaba abriendo puertas para trabajo ambiental que podría beneficiar comunidades enteras. Ninguno de estos cambios había pasado en aislamiento. Todos estaban conectados, parte de una historia más grande sobre lo que es posible cuando las personas eligen crecimiento sobre comodidad, conexión sobre control. El programa de entrenamiento que habíamos iniciado había crecido a una organización sin fines de lucro, sirviendo mujeres a través del país. Victoria servía como directora ejecutiva, usando su experiencia de negocio para asegurar fondos y asociaciones. Yo dirigía los programas educativos, basándome tanto en mis habilidades financieras como mi entendimiento de los desafíos que enfrentan las mujeres de clase trabajadora. Habíamos ayudado a más de 500 mujeres a transicionar a carreras mejor pagadas, pero más importante, las habíamos ayudado a descubrir su propio valor y voz. Ese verano, tomé mis primeras vacaciones reales en décadas. No un día libre para manejar emergencias familiares o recuperar descanso, sino un viaje actual diseñado puramente para mi propio disfrute. Miguel y yo pasamos una semana en Costa Rica, caminando por bosques nublados y visitando proyectos de desarrollo sustentable similares a los que él esperaba diseñar. Victoria cuidó mi departamento, regando mis plantas y reenviando llamadas de negocio con la eficiencia de alguien que entendía la responsabilidad de la confianza de otras personas. Sentada en una playa al atardecer, viendo a Miguel leer un libro sobre energía renovable, mientras las olas lavaban sobre nuestros pies, me sentí abrumada por gratitud, no solo por qué tan lejos habíamos llegado, sino por cada lucha que nos había traído a este momento.
La mujer que había tallado pisos mientras su hijo crecía a kilómetros de distancia se había ido, reemplazada por alguien que podía balancear éxito profesional con alegría personal, que podía ofrecer ayuda sin sacrificarse, que podía aceptar prosperidad sin olvidar las lecciones de la pobreza. El aspecto más sorprendente de nuestra transformación había sido descubrir que Victoria y yo genuinamente nos gustábamos como personas, separadas de las circunstancias que nos habían reunido. Ella era divertida, inteligente y sorprendentemente resiliente. Yo era sabia, creativa y más confiada de lo que jamás había realizado. Nuestra amistad había crecido de crisis y supervivencia a afecto mutuo y respeto, prueba de que conexión auténtica podía florecer aún de las circunstancias más improbables. Cuando regresamos de vacaciones, encontré una carta esperando de un productor de televisión que quería opcionar el libro de Victoria para una película. La carta discutía historias inspiradoras de redención y amistades improbables, lenguaje que nos hizo sentir a Victoria y a mí ligeramente incómodas. Nuestra historia no se trataba realmente de redención. Ninguna de nosotras había sido criminal o inmoral, solo atrapadas en circunstancias que limitaron nuestra humanidad completa. Y nuestra amistad no era improbable si creías que respeto mutuo podía trascender diferencias de clase. Acordamos reunirnos con el productor, pero solo si podíamos mantener control creativo sobre cómo se contaría la historia. No queríamos una narrativa simple de reversión de roles, donde la mujer pobre salvó a la rica y todos aprendieron una lección sobre humanidad. La historia real era más compleja, dos mujeres reconociendo su terreno común a través de divisiones artificiales, apoyando el crecimiento mutuo y construyendo algo más grande de lo que cualquiera podría haber logrado sola. Mientras llegaba el otoño otra vez, me paré en mi oficina tarde una noche, revisando reportes financieros para la organización sin fines de lucro y planeando estrategias para el año que viene. La mujer reflejada en la ventana oscura se veía confiada, con propósito, en paz, consigo misma de formas que nunca había imaginado posibles durante esos años de servidumbre invisible. Había aprendido que la dignidad no podía ser tomada, solo rendida, y que el respeto, como el amor, crece más fuerte cuando se comparte en lugar de atesorarse. Victoria llamó mientras cerraba con llave, emocionada sobre una beca de fundación que nos permitiría expandir el programa de entrenamiento a 3 ciudades adicionales. Mientras hablábamos de logística y cronogramas, me maravillé de qué tan naturalmente colaborábamos ahora, qué tan sin problemas habíamos aprendido a combinar su pensamiento estratégico con mi experiencia práctica. La asociación que había comenzado como desesperación mutua había evolucionado a trabajo en equipo genuino, basado en fortalezas complementarias. Miguel estaba en su último año de universidad, ya aceptado a un programa de maestría en ingeniería ambiental. Había recibido múltiples ofertas de beca, incluyendo una financiada por una fundación que Victoria le había dado a conocer. Pero más allá del apoyo financiero, había ganado algo más valioso: el entendimiento de que su educación era parte de un propósito más grande, que su éxito podía crear oportunidades para otros enfrentando desafíos similares. Ese diciembre marcó 5 años desde la noche que primero me rehusé a trabajar tarde el cumpleaños de Miguel. 5 años desde que comencé el viaje de invisibilidad a empoderamiento. Mientras me preparaba para nuestra cena navideña anual, Rosa volando desde Iztapalapa, Miguel en casa de la universidad, Victoria contribuyendo su postre famoso, varios colegas de la organización sin fines de lucro uniéndose a nosotras, reflexioné sobre qué tan completamente se había transformado mi definición de riqueza. Tenía dinero en el banco ahora, más del que jamás había soñado durante esos años desesperados. Pero la verdadera riqueza estaba en las relaciones que había construido.
el trabajo que me desafiaba y cumplía, el conocimiento de que estaba contribuyendo a algo significativo, la confianza para ocupar espacio en el mundo sin disculpas. Había aprendido que prosperidad sin dignidad era pobreza y que dignidad con propósito era la vida más rica posible. En Nochebuena, mientras nos reuníamos alrededor de mi mesa, aún pequeña, pero ahora suficientemente grande para todos los que importaban, Miguel levantó su vaso para un brindis. Por segundas oportunidades, dijo, y por las personas valientes suficiente para tomarlas. Victoria asintió, lágrimas en sus ojos. Por las mujeres que se rehúsan a ser invisibles, añadió, y por las familias que elegimos en el camino. Miré alrededor de esa mesa a caras iluminadas por luz de velas y amor, a personas que habían apoyado mi transformación y me habían permitido apoyar las suyas. Y sentí la satisfacción profunda que viene de construir una vida auténtica a tus valores. El viaje desde ese penthouse frío a esta cocina cálida había sido más largo y complicado de lo que cualquier historia simple de redención podría capturar, pero había valido cada paso difícil. Mientras escribo esto ahora, 10 años han pasado desde ese primer momento de rebelión, ese primer acto pequeño de autorrespeto que cambió todo. Miguel está terminando su maestría y ya ha sido contratado por una firma especializada en infraestructura sustentable para comunidades en desarrollo. El libro de Victoria se volvió bestseller y está escribiendo un segundo sobre el programa de entrenamiento que construimos juntas. Nuestra organización sin fines de lucro ha ayudado a más de 1000 mujeres a transicionar a carreras dignas y bien pagadas. Pero el cambio más importante es el más silencioso. Me despierto cada mañana sabiendo que mi vida me pertenece, que mi valor no depende del reconocimiento de otros, que mi voz importa en conversaciones sobre cosas que entiendo. La mujer que una vez se disculpó por existir ha aprendido a ocupar exactamente el espacio que necesita, ni más ni menos de lo que cualquier ser humano merece. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en la mujer que yo solía ser, invisible, sobretrabajada, subestimada, convencida de que tus luchas no importan, quiero que sepas algo. Tu inteligencia, tu experiencia, tu sabiduría ganada a duras penas son valiosas. No necesitas el permiso de nadie para reclamar tu valor. No necesitas esperar a que otros vean lo que tienes que ofrecer. Puedes empezar exactamente donde estás, con exactamente lo que tienes, y construir una vida que honre tu humanidad completa. La millonaria lo perdió todo, y al perder todo, se encontró a sí misma. La empleada doméstica ganó respeto, y al ganar dignidad, descubrió su poder. Pero la historia real no se trata de dinero o clase, o reversiones dramáticas de fortuna. Se trata de lo que se vuelve posible cuando las personas eligen verse claramente, responder con sus mejores versiones en lugar de sus versiones heridas, construir puentes en lugar de muros a través de las divisiones que nos separan. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida o has conocido a alguien cuyas contribuciones no fueron reconocidas por demasiado tiempo? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios abajo. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor deja un me gusta y suscríbete. Ayuda a que estas historias lleguen a otras mujeres que trabajan con dedicación detrás de escena. Gracias por acompañarme en esta historia de triunfo silencioso y dignidad redescubierta. Te veo en el próximo capítulo de estas vidas ocultas que importan más de lo que nadie sabe.